Faltan 5 meses para el final del gobierno y por eso pueden empezar a realizarse ciertos ejercicios que permiten establecer balances en aspectos, indicadores sensibles que hacen a la calidad de vida de la población. Trae material en ese sentido Germán de Agosto en su columna de análisis económico de hoy. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? Sí, así es, porque en particular estamos teniendo los datos del primer semestre, lo cual nos permite comparar con el primer semestre del 2019 en torno a distintas variables. En particular, acá estamos viendo la evolución del salario. Esto lo conocimos hace el día de ayer. Básicamente lo que tenemos es, en el mes de agosto, que fue el dato que conocimos, un incremento del poder de compra, es decir, los salarios evolucionaron por encima de la inflación. Y ahí se ve la recuperación que estamos teniendo. Este gráfico lo hemos usado en otras oportunidades. Básicamente esta es la evolución del poder de compra en el periodo que estamos analizando, 2020-2024, y lo que tenemos es justamente la pérdida acumulada, es lo que está marcado en rojo, y esa recuperación que hoy tenemos, que hoy nos deja con el último dato 2,5% por encima del umbral del 2019. Que se empieza a percibir recién de julio de 2023 en adelante, podríamos decir. Exactamente, si te fijas ahí, cuando la línea blanca supera la raya roja es que estamos por encima de ese umbral. Hoy estamos 2,5% y fíjate que se viene desacelerando el poder de compra en un contexto de mayor inflación. Claro. ¿Sí? Así que acá tenemos la variable o la dimensión salarial. Bien. Pero vamos una más y lo que vamos a ver es el ingreso de los hogares. ¿Sí? Esto recoge no solamente los salarios, sino también la evolución del empleo. Y esto, ¿te acordás de lo que hablamos hace unas semanas de los ventiles? Sí. Es decir, agarramos los hogares, los ordenamos por su ingreso de menor a mayor y los partimos en 20 pedacitos. Entonces nos quedan grupos poblacionales del 5%. Sí. Acá tenemos el 5% de los hogares más pobres y allá tenemos el 5% de los hogares más ricos. ¿Sí? Si te fijas, el ingreso promedio de los hogares aumentó levemente por debajo del 4%. De nuevo, estamos comparando 2024 con 2019. Sí. Pero cuando lo descompones, acá te fijas justamente que que el 10% de menores ingresos lo que ha experimentado en estos 4 años es una pérdida de ingreso, ¿sí? Que justamente se materializa en estos dos circulitos que son el 5% más pobre y el otro 5% que le sigue. Que están por debajo de ese 0% Están por que debajo aparece en del la 0. gráfica. Exactamente. Después te fijas que en los tramos medios lo que tenemos es crecimientos muy moderados. Sí. Están muy cerquita del 0. Es la mayor parte de la gráfica eso. Es la mayor parte de la gráfica y luego tenemos el 10%, es decir, las últimas dos pelotitas. En particular, fíjate, el incremento de los ingresos del 5% de mayor ingreso, ¿sí? Entre 10 y 15%. Y esto es lo que justamente marca un patrón desigual en términos de distribución del ingreso, teniendo en cuenta lo que hablamos hace 2 semanas, que es una economía más grande de la que era en 2019. ¿Cuánto? Más de 5% más grande. Sin embargo, lo que tenemos es que la desigualdad se ha acentuado. Esto lo vemos por acá, pero también lo vemos en la siguiente placa, donde tenemos el clásico índice de Gini. El índice de Gini es el indicador sintético que de alguna manera intenta aproximarse a la distribución del ingreso. Entonces, toma el valor 0 en un escenario hipotético donde hay perfecta equidad de ingresos y toma el valor 1 en un escenario donde todo el ingreso está concentrado. Y acá tenemos de vuelta, ¿sí?, la evolución de este indicador para 2019-2024. Acá lo tenemos por semestre, cada pelotita es un semestre. Y si te fijas, justamente el último dato es el mayor de toda la serie. Por lo tanto, esto confirma o complementa la información que podemos extraer del análisis del ingreso de los hogares. Es decir, hay una mayor desigualdad, una mayor concentración del ingreso de la que había en el primer semestre del 2019. Completemos hablando de pobreza puntualmente y de ese indicador. Exactamente. Vamos a la placa siguiente y en este entorno de una economía que crece pero que no está distribuyendo, ¿sí?, lo que tenemos es justamente que la pobreza, acá estamos en verde, es el 2019, primer semestre. 8,6% dice, 8,6%, ¿no? Y en blanco es el primer semestre del 2024, 9,1%. ¿Sí? Y acá tenés, fíjate lo que vos me preguntabas la semana pasada, cómo se distribuye en función de las distintas categorías la población que está por debajo de la línea de ingresos. ¿Cuántas personas hay por debajo de la línea de pobreza? 325.000 personas aproximadamente. Bueno, un 45% de ese total de personas pobres son menores de 14 años. 14 años es el umbral donde cortamos para la edad de trabajar, y son estudiantes, es decir, el grueso de lo que es la población pobre es menor de 14 años o estudiante. Luego tenemos un 27%, casi 90.000 personas que son pobres, pero son ocupados, ¿sí? Es decir, ese maridaje entre mercado laboral y pobreza. Después tenemos personas que están buscando activamente empleo y no consiguen, un 24%, y después tenemos jubilados y pensionistas, un 3%. Esto es la distribución de la población pobre al primer semestre del 2024. Y otra cosa
cosa que podemos hacer a partir de los datos del INE es lo que tenemos en la última placa y tiene que ver con la desagregación de la evolución de la pobreza por tramos etarios. Nuevamente, la columna verde corresponde a los datos del primer semestre de 2019 y la columna blanca corresponde a los últimos datos que conocemos. Si te fijas, fíjate, la pobreza en menores de 6 años era 16,4 y ahora está en el entorno de 19,6%. Es decir, un crecimiento por encima del margen de error ahí. Y ahí estos márgenes de error son más complejos porque son poblaciones más chiquitas. Ajá. Entonces aumenta el margen de error y te queda como en esa zona. Pero si te fijas, de vuelta, ¿no? En el contexto de una economía que crece, vos lo que estás teniendo es por lo menos un empate en términos de pobreza en el aspecto más sensible de toda la distribución etaria de la población. Luego tenemos, sí, dentro del margen de error, la población que va de 6 a 12 años. Ahí es un empate clavado casi. Ahí tenemos, sí, ya no tenemos la discusión del margen de error. Y sí también tenés un incremento que está dentro del margen de error, dentro de la población que tiene entre 13 y 17 años. ¿Sí? Entonces, con esto sintetizamos de alguna manera esa evolución entre el primer semestre de 2019, el primero de 2024, para salarios, para ingresos, para indicadores de distribución del ingreso y ahora para pobreza. Interesantísimo, Germán. La campaña electoral ha generado distintas instancias de presentación de propuestas vinculadas sobre todo a la pobreza infantil, también de la franja de la adolescencia o primera juventud. Ojalá que puedan esas propuestas, si es que se instrumentan, cambiar este panorama. Te agradezco mucho por la columna y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Tincho. Seguimos haciendo MBD.